se encuentran los linderos de la conclusión de un mandato presidencial constitucional y el inicio de una nueva administración federal. Los nuevos retos están por enfrentarse y esto implica que los mexicanos y las mexicanas tengamos presentes el país que hemos construido durante los últimos 12 años y los logros que tenemos que defender, consolidar y desarrollar. Nuestro país viene de un régimen históricamente longevo. La transición hacia la democracia en nuestro país transcurrió en décadas de lucha social y pacífica, en donde el respeto al sufragio efectivo, la libre organización de la sociedad, la creación de instituciones, la exigencia del respeto al municipio libre y el federalismo fueran realidad. Acción Nacional, desde su fundación, jugó un papel fundamental en esta lucha y para el año 2000 logramos no solo la alternancia en el gobierno, sino además y principalmente la construcción de un nuevo régimen con libertades políticas plenas, con una economía moderna, un desarrollo humano basado en el humanismo y en el acceso de toda la sociedad al bien común. El gobierno del presidente Felipe Calderón transcurrió en estas orientaciones filosóficas, políticas y humanistas. En los últimos 6 años, nuestro país ha gozado de la amplia libertad de expresión. Nunca como hoy se ha permitido la libre expresión de las ideas y de las críticas a las políticas de gobierno. Y esto ha sido así porque durante décadas nuestro partido insistió en la urgente necesidad de ello. Hemos sido congruentes y coherentes. Por ello, este sexenio del presidente Calderón será siempre recordado como un sexenio de amplia libertad política. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón se han respetado como nunca antes los principios federalistas que establece nuestra Constitución y asimismo se fortaleció el federalismo y se logró en los hechos que el principio del municipio libre fuese una realidad en nuestro país y que la soberanía y la libertad se ejercieran a plenitud en los estados que integran nuestra nación. El federalismo implica necesariamente responsabilidad de los actos de gobierno y así lo ha entendido el actual gobierno federal y por ello se ha exhortado respetuosamente a todos los gobiernos estatales y municipales a que ejerzan con respeto, transparencia y eficiencia las labores y recursos que les confiere la ley. El federalismo implica, por lo tanto, rendición de cuentas a la sociedad para que esté enterada de manera objetiva, sistemática y transparente de los ingresos y egresos de la administración pública. La reciente aprobada reforma a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, presentada el 1 de septiembre de este año al Congreso de la Unión, como iniciativa preferente por parte del presidente Calderón, es muestra clara del compromiso del gobierno federal por combatir los excesos en los que pudieran incurrir gobiernos estatales o municipales que responsablemente y deliberadamente endeuden a sus comunidades, comprometiendo con ello su futuro y el desarrollo de las generaciones por venir. Es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sin intromisión en las decisiones que le corresponden a los estados y municipios, pero protegiendo en todo momento los intereses superiores del país. México vive en un contexto de globalización del cual ningún país en el mundo escapa. La delincuencia se ha organizado no solamente por países, sino que se han constituido verdaderas organizaciones internacionales para acumular enormes cantidades de dinero y propiedades por medio del ataque perverso y despiadado hacia la sociedad y sus instituciones. En nuestro país, el combate a la delincuencia organizada es un hecho irrefutable. El presidente Calderón, desde el inicio de su gestión, se propuso recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera. Se enfrentó como nunca antes a la criminalidad, la cual ha encontrado en muchas ocasiones la complicidad y protección de algunas autoridades. Se tenía que combatir a los delincuentes porque representan la principal amenaza de paz y a la libertad de los mexicanos, así como a las instituciones democráticas.
presidente Calderón hizo un respetuoso llamado a los gobiernos estatales y municipales para depurar sus policías, aplicar controles de confianza y combatir la corrupción. Desafortunadamente, en algunos estados, que no es el caso de Coahuila, este llamado no fue atendido oportunamente en la mayoría de ellos. Cabe destacar que 22 de los 37 criminales más buscados por la PGR fueron detenidos y también fueron encarcelados más de 230 líderes y lugartenientes de todas las organizaciones criminales. La lucha en contra de la delincuencia organizada no solamente se ha librado en el campo de la persecución policíaca, también se ha basado en otros dos puntos: la reconstrucción del tejido social y la renovación de las instituciones encargadas de impartir y administrar la justicia. Esta Estrategia Nacional de Seguridad se sustentó en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en la apertura total para el escrutinio nacional e internacional en este rubro. En concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, el gobierno del presidente Calderón impulsó importantes ajustes al marco legal para garantizar un escrupuloso ejercicio de las garantías y derechos universales. Desde hace 12 años en nuestro país ya no hay cabida para el presidencialismo autoritario. Hoy México cuenta con una democracia efectiva que se concreta en avances para la consolidación de nuestra democracia al reconocerse la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa preferente. Todas estas propuestas contenidas en la propuesta de reforma política presentada en diciembre del 2009 al Congreso de la Unión por el presidente Calderón. Recordemos también las reformas en los ámbitos de derechos humanos al elevarlos en el 2011 a rango constitucional. En los últimos 6 años se ha dado un contundente impulso como nunca antes a la cultura de la legalidad, de la rendición de cuentas y de la transparencia. El país cuenta hoy con una nueva ley de amparo que, entre otros logros, amplía el ámbito de protección de nuestro juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Así también en este sexenio se ha dotado a México de leyes que abordan problemas y temas sustanciales para la consolidación del nuevo régimen de democracia plena, como la Ley Nacional de Migración y la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. En este marco, podemos asegurar sin reservas que el gobierno federal, emanado de Acción Nacional, ha construido los acuerdos necesarios con los otros poderes de la Unión y órdenes de gobierno, con estricto apego al marco legal, en aras de atender oportunamente las demandas de todos los mexicanos, sin distingo alguno, y consolidar una democracia efectiva. En materia económica, el país es hoy más fuerte y se tienen reservas internacionales históricas en el Banco de México. Se incrementó la inversión extranjera directa y nuestro país se vuelve un referente mundial en el manejo adecuado de su economía frente a la crisis financiera internacional. Las medidas tomadas con oportunidad permitieron al gobierno federal amortiguar los efectos de la crisis financiera originada en 2008, mientras otros países, incluso desarrollados, viven el riesgo de quiebra financiera y otros tienen que reducir insostenibles déficits fiscales. México lleva 3 años de crecimiento continuo y una expansión del 16% desde mediados del 2009. En materia de empleo, en este sexenio se han generado más de 2.240.000 empleos desde el 2007. En la producción petrolera, Pemex estaba en franco declive. De un año a otro se perdieron 200.000 barriles de producción diarios. Y en 2011 la producción de Pemex se estabilizó y empieza a crecer nuevamente. Se ha fortalecido el sector eléctrico gracias a una inversión sin precedentes. El gobierno federal, encabezado por el presidente Calderón, ha realizado obras como el proyecto integral Manzanillo, El Cajón o La Yesca. Se impulsó en el rubro de telecomunicaciones la migración de más de 500 estaciones de AM a FM, se comenzó la transición de radio a TV digital y se eliminó el rezago que había en el refrendo de concesiones de radio y televisión.
pobreza, se aumentó de 5 a 6 millones el número de las familias beneficiadas por el programa Oportunidades y se alcanzó una cobertura del 100% del Seguro Popular para los mexicanos y mexicanas más vulnerables que no lo tenían, siendo este uno de los grandes logros de la administración del presidente Calderón. México en 2011 recibió más de 23 millones de turistas internacionales, sin contar a los que llegan por cruceros y a los que cruzan por la frontera, que son casi 50 millones. La presencia y liderazgo de México en el mundo es hoy incuestionable y se consolida como una de las economías emergentes más sólidas y como una nación que impulsa el multilateralismo en defensa de la paz mundial y los derechos humanos. Señoras diputadas y señores diputados, no hay duda de que México es hoy un país con amplias y verdaderas libertades políticas, en donde millones de niñas y niños tienen acceso a la educación, a la medicina, a las artes y a la cultura. Tenemos una economía estable, con amplias perspectivas de desarrollo ante la compleja economía internacional, y tenemos un marco normativo que protege a la sociedad y permite profundizar el combate a la delincuencia organizada, contando una policía profesional, unas fuerzas armadas sólidas y dispuestas a todo por salvar a nuestra nación. Al término de este ciclo, debemos señalar que México ha cambiado. Tenemos una democracia sólida e instituciones fuertes. Hoy podemos decir que el presidente Felipe Calderón Hinojosa trabajó incansablemente y cumplió su encomienda en bien de la nación. Le damos las gracias, señor presidente Felipe Calderón Hinojosa. Usted ha cumplido. Es cuanto.